Saludos y bienvenidos a Sapiens. Hoy vamos a tratar un tema que es peliagudo y misterioso. Y os explico por qué. Porque recientemente se ha celebrado el funeral de la reina Isabel II, como bien habréis seguido por todos los medios de comunicación, pero hay cosas que se han escapado a la observación podríamos decir, de la multitud. Hoy trataremos aquí en Sapiens, uno, ¿por qué no se ha visto el cuerpo dentro del féretro, que es lo más habitual? Y, por ejemplo, ¿por qué el féretro está recubierto de plomo? ¿Qué misterio nos ocultan? ¿Qué hace una pirámide en Escocia, concretamente en Balmoral? ¿Os suena esto? Hoy lo tratamos aquí en Sapiens con Artur Oms, Lluís Rovira y Tristán Castell de Pinós. Bienvenidos. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Ya tenemos el congreso aquí al lado, 13 años de nuestros amigos, colaboradores, analistas de la radio, los tenéis en persona. Esto es un lujo, y un esfuerzo. Y hoy tenemos que desvelar alguna cosa extraña que está sucediendo y que quizás la hemos tenido delante de nuestros ojos y no la hemos sabido percibir. Saludamos aquí en los estudios de Cadena Pirenaica Radio Valira, Lluís Rovira. Lluís, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Hola, buen día, muy buenos días. Pues encantado aquí siempre de hacerte compañía. Muchísimas gracias. Y al otro lado del hilo telefónico, este hombre que no para, pero que también hace conferencia en el Congreso Sapiens, como es Artur Oms. Artur, buen día. Muy buenos días, Ferran, muy buenos días, Lluís. Vamos, ya que nos gustan tanto los misterios, los enigmas y tantas cosas, hay algo que quizás se nos ha pasado desapercibido estos días, que ya, ha fallecido la reina Isabel de Inglaterra, Isabel II, pero hay cosas que me gustaría que analizarais, y también tendremos a Tristán Castell de Pinós, que nos ha enviado una información que también es digna de escuchar. Por ejemplo, ¿no os ha extrañado que el féretro no mostrara el difunto, Lluís? Bueno, hay una cosa, entre que murió y el día que se hace el entierro oficial y todo, es normal, porque claro, por la descomposición propia, ¿no? Después supongo también que el estado después, con lo mayor que era y lo que pasó, seguramente no sería el deseado. Por lo tanto, puede ser. Ahora bien, si vemos las teorías entonces podemos pensar, dejo al libre albedrío de cada uno. Artur, curioso, ¿no? Que siempre con los mandatarios siempre hay la tapa del féretro abierta, que, se dice el último adiós de su pueblo o las personas más allegadas, y en este caso estaba tapada. Esto es un detalle que ya nos dará paso a otros análisis. Artur, es curioso, ¿no? No sé si te has percatado de este detalle. Sí, me percaté, lo vi y me extrañó. Básicamente porque, estoy totalmente de acuerdo con Lluís Rovira, salvando una pequeña excepción que yo al menos desconozco o no he sabido encontrar ningún tipo de información referente a esta cuestión. Y es que cuando un personaje tan importante como la reina Isabel fallece, yo entiendo que hay una serie de actuaciones sobre el cuerpo de la difunta, es decir, no nos van a enterrar, a mí no me enterrar porque yo voy a pedir que me incineren, pero no nos enterrarían, en este caso, con el mismo protocolo, ¿no? Es decir, en primer lugar, hoy en día, cuando una persona fallece, y esto lo sé porque tengo un amigo que desgraciadamente tiene una empresa que se dedica a las funerarias, de hecho tengo varios amigos que se dedican a esto, 2 concretamente. Lo primero que hacen es extraer todos los fluidos del cuerpo, básicamente el mayor, el que está más de esto es la sangre, que tenemos unos 5 litros de sangre, para que el cuerpo no se afee. Entonces, yo no sé hasta qué punto han intercedido en el cuerpo de la reina Isabel, pero entendiendo que es una monarca y que es una persona tan importante, por decirlo así, para el pueblo británico, yo entiendo que sobre el cuerpo de Isabel habrán hecho algo, habrán hecho alguna técnica de momificación, alguna técnica de conservación. Además, hoy en día, un cuerpo, yo recuerdo a un amigo mío que falleció, amigo en Andorra que tenía, falleció, desgraciadamente, no era un amigo, un conocido, falleció por una sobredosis en Andorra y estuvo varios meses en una nevera del hospital de Andorra
y al final el cuerpo, si son neveras que son especiales y que son capaces de conservar el cuerpo humano de una forma muy correcta, ¿no? Y luego, bueno, evidentemente, pues luego hay las personas que hacen la tanatopraxia, pues que dejan de alguna forma a estos difuntos, a estas personas de cuerpo presente, nunca mejor dicha la frase, que sean visibles y que tengan una imagen aceptable, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que el cuerpo estuviera tan deteriorado, ¿no? Pero bueno, si acudimos a las teorías de la conspiración, Ferran y Lluís, hay una que es muy interesante. No sé si os acordáis del famoso Jesús Gil, el que fue alcalde de Marbella, y que murió repentinamente de un ataque de corazón. Hace muy poco tiempo, se desveló una conversación telefónica entre un personaje y su hijo, de hacía pocos años, y le preguntaba, oye, ¿y tu padre cómo está? Y el hijo respondía, bien, como siempre. Ya hacía años que el padre había fallecido, y se especuló que Jesús Gil acabó pasando los últimos años de su vida en Brasil, porque tampoco se vio el cadáver de Jesús Gil, ni se vio absolutamente nada. O sea que hay circunstancias en la vida que te llevan a pensar o a generar esas teorías conspiranoicas que muchas de ellas, que al cabo de los años, acaban siendo una realidad. Bueno, esto aquí ya somos veteranos, ¿no? A veces recuerdas, Artur, ya hace 18 años atrás decíamos unas cosas ya en el ámbito económico, nos tildaban de alarmistas y al cabo de los años nos venían a decir cómo lo sabíais, ¿no? Bueno, otra cuestión, hay otro detalle que quizás de Isabel II ha pasado desapercibido, ¿no? Cuando una persona, pues, bueno, normal y corriente, un ciudadano normal, pero de su poder y su influencia y su posición, su status quo, cuando se entra el momento que no te encuentras bien, rápidamente, servicios de urgencias, aquí le llamaríamos el SUM, urgencias, a la UCI, y entran los servicios médicos ya especializados, bueno, para ver si puede revertir el estado de salud. En este caso, parece algo extraño, como ella si hubiese dicho, no, me voy allá a Balmoral y dejad ¿de qué? ¿De intervención médica? Esto es otro enigma, ¿no? Que no haya pasado por un hospital. Bueno, yo te diría que, como todos los seres humanos, tenemos el derecho a una muerte digna, ¿no? Entonces, tal vez ella, con 96, 97 años, más o menos, que tenía, también pudo haber dicho, no, dejadme morir en paz, dejadme tranquila ya, porque también la mujer ha vivido de todo. Por lo tanto, pensemos en esto. Ahora bien, que me digas lo del Gil, como decías antes, que era un hombre que lo que hizo con el Atlético de Madrid, lo que hizo en la Costa del Sol, que era, vete a saber si lo buscaban las mafias, etcétera, etcétera, ¿no? Que me digas que desapareció y se fue a Brasil, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahora bien, en la reina de Inglaterra te diría que no está en Brasil en ningún sitio de estos, y si estuvieran algo, pues bueno, pensemos algo diferente, algo, a lo mejor, ¿por qué no?, alienígena, no lo sé, no tengo ni idea, ¿no? Pero ya, como decíamos, todo es especulación, pero que si ha habido algo, será algo absolutamente diferente y desconocido. Bueno, siempre se ha hablado, ¿no?, de su extraña y maravillosa longevidad, ¿no?, de su aspecto. De hecho, hacía pocas horas, como quien dice, recibía en Palacio a Liz Truss, que es la nueva primer ministro de Inglaterra, ¿no? Y estaba estupenda. Lo que sí llamaba la atención eran las manos. Tenía, no sé, había como un cambio de tonalidad misterioso. Bueno, de hecho estaba todo muy bien coordinado. Hemos visto que como organización ha estado impecable, ¿no? Había la operación London Bridge, que ya era pues todo lo relacionado con el funeral. Pero extrae también que la reina Isabel II dijera, no, yo me voy al palacio de Balmoral, allí. Y allí, pues, uno entra ya pasas de la vida a la otra vida. Esto es un poco extraño, Artur. Bueno, yo estoy de acuerdo con Lluís. Ahora, incluso en nuestro país, Andorra, Ferran, tú sabes muy bien que se trasladan las curas paliativas de enfermos terminales, o se ha intentado trasladar esas curas paliativas de esos enfermos terminales a casa. ¿Por qué?
pues hombre, puestos a morir, es mejor morir en un lugar que te sea familiar que no en la fría habitación de un hospital, ¿no? Entonces, yo esa parte la entiendo perfectamente, ¿no? ¿Por qué no en el Palacio de Buckingham, ¿no? Que hubiera estado más cerca de sus allegados. Correcto, Artur, correcto. Claro, Balmoral, yo creo que, bueno, Balmoral, uno primero tiene que ver el lugar, ¿no? Es un lugar que está cargado absolutamente de simbología. No olvidemos que la familia real ha estado ligada siempre ampliamente desde tiempos inmemorables con gran cantidad de ritos y, bueno, envueltos de muchísima simbología, ¿no? Entonces, entiendo y comprendo que el Palacio de Balmoral, esa casa de campo, además enorme, en la cual incluso su difunto marido y ella, bueno, ella no lo sé, pero el difunto marido, con 90 y pico años, aún conducía un vehículo por ahí, por el interior, pues entiendo que es un lugar cargado de simbología y muy, muy especial para esta mujer. Yo creo que ella estaba más ligada, por decirlo de alguna manera, al palacio a esa casa de Balmoral, que incluso a su propia familia, ¿no? Porque, bueno, fue una mujer muy al estilo Margaret Thatcher, yo incluso diría mucho más fría y mucho más calculadora, y por eso ha mantenido su reinado hasta el fin, ¿no? No como ha sucedido en España, que ha sido una monarquía muy de sangre caliente, ¿no? Por decirlo de una forma suave y no muy cargante. Permites, las palabras que acabas de decir de una mujer fría, yo creo que lo que ha hecho es el último gran favor a la Gran Bretaña, porque ir a morir a Balmoral, Escocia, con las situaciones políticas que hay en estos momentos, de que se quieren independizar de Gran Bretaña, quieren ser Escocia libre, ¿no? Entonces ahí, fijaros en las imágenes, lo que ha pasado en la catedral, fijaros realmente que el pueblo escocés se ha volcado también en el entierro, en la muerte, en todos los actos funerarios organizados de la que era su reina, quisieran o no quisieran, pero era su reina. Y entonces esto creo que ha afectado y ha hecho cambiar la opinión en estos momentos de muchos escoceses que querían la independencia. Por lo tanto, yo te diría que ha sido calculado sabiendo que ya estaba en una situación límite. Es curioso el nombre, ¿no? Balmoral, ¿eh? Si desglosamos la palabra, Baal significa demonio. Esto está en la etimología bíblica, ¿no? Es uno, además, de los 7 principales demonios del infierno. Que dices, vaya extraña coincidencia, ¿no? Moral, ¿no? Y si invertimos las palabras, la moral de Baal. Es curioso. Pero también es curioso otra cosa. Nos daría para muchas horas de programa y Tristán le digo, sé breve, por favor, y me ha enviado un audio, que ahora os lo pongo, de su análisis, de esto que también ha llamado, al menos a mí, la atención, que su féretro esté recubierto de plomo. Y los que sabemos de esto, pues sabemos que hay algo, más allá de la conservación, que hay otros podríamos decir, elementos o minerales de conservación. ¿Por qué el féretro es de plomo? Artur, Luis, vamos a escuchar lo que nos ha dicho el investigador Tristán Castell de Pinós referente a esto tan insólito como es que esté recubierto su féretro de plomo. A ver qué nos dice Tristán. Vamos allá. Bueno, parece que en estos días el evento que ha subyugado y fascinado más al público televisivo y a los medios es este misterioso paseo por Albión de este féretro que contiene supuestamente el cadáver de esta amable viejecita que todos hemos conocido en todos los noticiarios y en todas las historias románticas de príncipes, princesas, reyes y reinitas, ¿no? Claro, ahí surgen muchísimas preguntas, ¿no? Primero de todo, lleva muchos días el cadáver dentro del féretro. Entonces, bueno, se supone que una de dos, o se ha interpuesto un sistema de anticorrupción,
o que ahí pues hay algún misterio que todavía no conocemos. Dicen que el ataúd está forrado de plomo. De hecho, el plomo es un material que se utiliza muchas veces en la resolución de containers funerarios, siempre que ha habido, digamos, cadáveres que hayan fallecido por algún tipo de, digamos, enfermedad infecciosa, o que el proceso de corrupción pues sea previsible que sea, digamos, muy acelerado, ¿no? O sea, no es tan extraño. Lo que sí resulta como un poco curioso es que toda la familia real, digamos, de la noble Albión, en sus enterramientos, sus ataúdes han sido provistos de un importante forro de plomo. Entonces, bueno, podemos preguntarnos, bueno, si realmente la utilización de este material responde o no a algún tipo de actividad que no sea la simplemente conservativa, o que quizás haya algo más ahí que merezca ser planteado o expuesto. A mi forma de ver, y como todos sabéis, que la monarquía de las islas nació supuestamente, según los relatos merlínicos o de la historia de Arturo de Thomas Malory, de una dinastía de reyes primitivos llamados los Pendragón. Resulta como un poco curioso que en el mundo sajón antiguo hubiera, esta especie de calificación, a mi forma de ver, pseudolatina. Pero bueno, vamos a dejarlo, sin penetrar en los problemas lingüísticos o filológicos. Y por lo tanto, esto sugeriría que ahí había algo diferente, ¿no? Y obviamente cuando se habla de la palabra dragón, pues nos imaginamos un reptil. A partir de David Icke, alrededor del año 2000 del pasado siglo, se alimentó mucho la idea de que esta familia real instaurada en el poder era una familia reptiliana, lo cual le dio al tema pues un punto muy emocionante, ¿no? Porque claro, si realmente estos señores, tenían algún tipo de construcción física, que por cierto, según decía el discutido autor, podían de alguna forma pasar de un momento a otro de la forma humana a la forma reptil y viceversa, pues claro, la cosa se ponía como muy animada, ¿no? Y hay muchas cosas que nos hacen pensar que por ahí puede haber algo con visos de realidad. Recordemos que cuando en el film que todos hemos visto seguramente y hemos leído la novela, y si no, pues bueno, hay que leerla. Es un libro que sigue siendo interesante, el Código da Vinci, en el momento en que se dirigen a la iglesia del Temple en Londres, pasan por una escultura de un dragón. Y creo que esta toma y esta cita, es una cita, y una toma que está puesta exclusivamente para explicar algo. Por cierto, hay más cosas, ¿no? Algo que nos hace sospechar. El tema, por ejemplo, uno de los escritores del siglo XIX ingleses que de alguna forma entró en este tema de una forma muy velada, trasladándolo a Transilvania, que es donde estaría, el origen de esta dinastía draconiana, pues, pero creo que de una forma velada, estaba intentando explicar lo que ocurría en Londres. Era la época de Jack el Destripador, de las constantes muertes de prostitutas o de jóvenes embarazadas, en rituales muy sangrientos en la calle. Y entonces, pues yo creo que Bram Stoker, que pertenecía a una de las tantas órdenes secretas que había en aquel momento en Inglaterra, escribió su famoso libro Drácula, en el que hablaba del culto de la sangre. Todo eso nos rebota de nuevo a la presencia de esta familia real tan controvertida, que además creó dos órdenes muy curiosas. Una es la orden de la jarretera, que nos hace pensar
que realmente hay también unos ciertos cultos sexuales secretos, y la otra es la Orden del Baño, cuyo uniforme, curiosamente, es de color rojo y nos recuerda no al zumo de tomate, sino a otras cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, pensamos, bueno, que realmente este baño, realmente, cómo se hacía y por qué se hacía de esa forma, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos ante un interrogante muy amplio que merecería la pena ser comentado muy a fondo. Pero yo pienso que, por volver al tema del plomo, que es por donde hemos empezado, si realmente este personaje tuvo, digamos, una doble estructura formal de manifestación en la Tierra, que podría ser simplemente, como han sugerido algunos autores, digamos, un cuerpo usado y penetrado por una estructura energética de índole superior, porque tiene la capacidad de alguna forma de manifestarse y de desmanifestarse, pues este genoma, digamos, habitante o residente en el cuerpo receptor, debió ser un genoma que debió buscar un sistema que fuera, digamos, un contenedor, digamos, compatible. Y hemos de pensar que el cerebro humano tiene algo que, a mi forma de ver, es un síntoma claro de una cierta afinidad, que es el cerebro reptiliano, ¿no? Y quizás algunas familias deben tener un sistema quizás más avanzado de, digamos, idoneidad, digamos, como contenedor. Pero que una vez el sistema humano, digamos, el infra-ADN es ocupado por el supra-ADN, entonces, de alguna forma, se contagia de esa peculiaridad. Hablamos que del ADN va más allá de una estructura bioquímica, el ácido desoxirribonucleico, sino que tiene una estructura electromagnética helicoidal que, digamos, flota en el espacio-tiempo. Y entonces esta otra estructura superior procedente de un espacio-tiempo, digamos, similar, de alguna forma, digamos, cede energía electromagnética o energía, digamos, interestelar al genoma humano. Y eso, cuando el cuerpo residente se agota, como puede haber sido el caso de esta venerable, entre comillas, viejecita, digamos, esos restos deben ser guardados en un contenedor ultra, seguro, de tal forma que esa energía sutil no se disperse, porque, entre otras cosas, esa energía sutil que, digamos, ha habitado en ese cuerpo humano que ya no tiene capacidades de manifestarse por sí mismo, sí que puede en un futuro, digamos, ser requerida de regreso a la vida. Y en ese sentido pienso que se busca un metal contenedor que repela, digamos, la huida de ese material electromagnético o de esa biología superior, y que pueda ser esto contenido para que en el momento del espacio-tiempo adecuado, que no será el mismo que vivimos en la Tierra, sino que será un espacio-tiempo vivido en otra dimensión, pueda ser regenerado o simplemente pueda ser rehabilitado. Bueno, os dejo aquí esta pequeña reflexión y espero que os sea útil en el seguimiento de este tema, que no deja de ser muy apasionante. Vivimos en tiempos apasionantes, son difíciles, pero dicen que son los mejores. Muchísimas gracias, Tristán. Vaya, Luis y Arthur, ya veis que Tristán, cuando arranca el conocimiento, no hay quien lo pare. Luis, tu opinión sobre este misterio, que además quería yo tratar dos temas más, pero es que no nos da tiempo, sobre algo que envuelve a la reina de Inglaterra. Luis, tu opinión sobre esto del plomo en una tumba. Bueno, por norma general, en los grandes magnatarios, en los reyes antiguamente, ya se hacía para su conservación, y después de ese acto de medio momificación, por decirlo de alguna forma, siempre se ha utilizado el plomo. Actualmente se puede utilizar otros materiales, pero sí en la Royal inglesa ya es tradición que se utilice el plomo en los entierros y para sus estadistas.
Artur, me sabe mal que no se nos ha comido el tiempo Tristán, pero creo que ha sido muy interesante lo que ha aportado, ¿verdad? Bueno, yo tengo otro punto de vista completamente diferente al de Tristán. Cuéntanos. Mira, Isabel I tuvo un personaje en su corte que seguramente muchos de los oyentes van a recordar, que es John Dee. John Dee, un alquimista, que hablaba con los espíritus a través de un espejo, de un material muy concreto, de obsidiana. A mí me gustaría saber si hay obsidiana en la tumba de Isabel II. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, todo el mundo sabrá que una de las grandes facultades que se atribuía a la alquimia era transformar el plomo en oro. Evidentemente la reina Isabel podía haber sido enterrada en un ataúd con otro metal protector mucho más noble. Quizá el hecho de que sea enterrada en un material de plomo, en un ataúd envuelto con un cajón de plomo, significa esa transformación alquímica hacia el oro. Por eso yo decía que hay mucha ritualística, siempre. La familia inglesa se ha rodeado de muchos ritualistas, de muchas órdenes, de muchos rituales extraños, ¿no? Y tanto que sí. Artur, discúlpame, ¿te parece? Os invito a que hagamos una segunda parte de este tema tan interesante, Artur. Y tanto, porque hablar sobre Isabel I y John Dee es algo que da para varios programas. Y tanto que sí. Y solo un apunte. Tú hablabas de rituales, ¿no? Había acabado la Segunda Guerra Mundial, 1946, y la reina de Inglaterra, Isabel II, fue consagrada a través de un ritual druida envuelta de muchísimas personas. Y hay una filmación antigua que así lo demuestra. Y también decir una cosa, no se ha hablado nada cuando se hablaba de Balmoral. ¿Por qué no han hablado de que hay una enorme pirámide hecha para un objetivo? ¿Por qué ha pasado desapercibido? La verdad es que esa tierra escocesa encierra muchos enigmas. Amigos, como siempre, el tiempo nos apremia. Artur, muchísimas gracias. A ti, Ferran, un abrazo, Luis. Y Artur, ya te emplazo para la segunda parte. Y Luis, también muchísimas gracias. Hasta pronto. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones.